Muy buenas a todos, estamos en el podcast del grupo de estudios Halley. Soy el iniciado Luis Francisco Roldán. Nos encontramos hoy junto al iniciado Alejandro Delgado y al aprendiz Cristian Ortiz. Vamos a hablar sobre el examen del CARUI. Vamos a ir. Muy buenas a todos, buenas Alejandro. Buenas, Cristian. Muy buenas Luis Fran. Muy buenas, Cristian. Creo que primero va a iluminarnos el Luis Fran leyendo parte del examen del libro del Furaxu creado por nuestro maestro don Marcelino Miguel. Sí, como he dicho en la introducción, lo que vamos a ver hoy es el examen del CARUI. Y una vez que veamos de qué va el examen y la complejidad que puede llegar a tener, intentar discernir también gracias a lo que ha escrito nuestro maestro don Marcelino, qué es esa figura del CARUI y qué es lo que puede suponer para nosotros. Entonces, empezando por el examen, lo primero que nos encontramos en el libro del Furaxu son los asistentes, que tenemos 5 tipos. El primero es el público. Son aquellos ajenos a la Academia de Esgrima Láser que deseen ver y presenciar el acto. Para ello no hay requisito alguno en cuanto a su indumentaria. Serán organizados y controlados por los 2 miembros asistentes más veteranos o de mayor graduación. Ojo, ¿por qué no hay requisitos para su indumentaria? Simple, porque cualquier alumno de la academia que quiera asistir a un examen que no sea el que se va a examinar, simplemente quiera asistir como espectador, debe portar el indumentaria de la academia. Por ello, el público que no pertenece a la academia, lógicamente, puede vestir como quiera. Miembros de la academia. Una vez todos los asistentes del público están situados, se posicionarán los aprendices iniciados Padawan y Furaxu en un gran círculo, capaz de albergar el área del futuro duelo, porque una de las partes del examen, adelantándolo, va a ser un duelo. Este será ordenado tal y como lo haría en un saludo grupal, dejando un margen para que el maestro o gran maestro quede en su posición perimetral de forma cómoda y holgada para el posicionamiento correcto de la mesa de notas y su movimiento. El maestro o gran maestro podrá organizar el orden según las necesidades concretas del acto. Todos los miembros de la academia asistentes y que estén en el círculo habrán de aportar su arma en perfecto estado de funcionamiento, así como su boro de identificación. Vale. Lo de la mesa es interesante, porque no dice en ningún momento que sea una mesa literal. Puede ser una mesa metafórica de una serie de personas que son las que se encargan de tomar notas y tienen que estar situadas en un sitio concreto. Ahora bien, lógicamente, para poder tomar notas de una manera cómoda, va a necesitar estar sentado y apoyarte en un sitio. Así que es posible que estamos hablando de una mesa que se va a llevar a un sitio de Linares. No sabemos cuál por ahora. Luego, además, todos los miembros de la academia asistentes y que estén en el círculo habrán de aportar su arma en perfecto estado de funcionamiento y además de su boro de identificación. ¿Por qué? Porque en el duelo del que hemos hablado antes puede participar cualquiera de los asistentes al examen. El maestro seguramente puede tener pensado quién va a ser de antemano y a lo mejor incluso ya lo tiene hablado para que ese que va a hacer el duelo con el que se está examinando se haya preparado previamente. No lo sabemos. Pero sí que es posible que pueda avisar a cualquiera de los allí presentes pertenecientes a la academia para que participen. De ahí la necesidad de que el arma esté en perfecto funcionamiento. Luego pasamos a los testigos. Serán todos los Furaxu graduados o maestros, aquellos que darán de carácter oficial al duelo con el que culminará el examen técnico. Normalmente serán colocados por el maestro o gran maestro en una posición cercana a él. Como hemos dicho, si el maestro va a estar examinando y a lo mejor también tomando notas, a su lado van a estar estos testigos, que también es posible que en vez de simplemente estar observando lo que ocurra, también apoyen al maestro en esa cuestión de ir tomando notas y algunos apuntes a considerar para el futuro desarrollo del examen o el resultado final del mismo. Examinado. En el examen de CARUI se podrá examinar a más de un alumno durante el mismo acto. Así pues, todos ellos quedarán colocados en la parte diametralmente opuesta del círculo trazado por los miembros asistentes. Lo que yo entiendo de esto es que los examinados se van a colocar, si trazamos un círculo imaginario y tiramos un diámetro de ese círculo, los asistentes van a estar en un extremo los examinados, van a estar en un extremo de ese diámetro, mientras que el maestro y los testigos van a estar en el opuesto.
para así estar perfectamente frente a él, y una vez que se vaya a iniciar el examen y seguramente tengas que entrar tú en ese círculo, ya estar en una posición sencilla respecto a la mesa en la que se van a tomar notas, respecto al examinador, etcétera, para que se te pueda observar bien y tomar todas las notas que sean necesarias. Y por último tenemos al examinador, que dará en una posición preferentemente elevada, que le provea de una perfecta visión del acto e interactuación directa con el personal. Esto quizá nos puede estar dando alguna pista de dónde se haga el examen de Karuy en Linares, porque a lo mejor el maestro busca un sitio que ya tenga algún tipo de construcción que sea elevada y le permita estar en esa posición respecto a las demás, porque claro, ahora mismo en la academia lo único que puede hacer el papel de examinador es el maestro. Puede ser que haya algún iniciado en el que se apoye que le diga: tú me vas a servir para apuntar a lo mejor algún detalle que creas conveniente, pero nada más. Por ahora la parte más importante del examen en cuanto a decidir si se aprueba o no, etcétera, está en manos del maestro sí o sí, no se puede encargar nadie más de ello ahora mismo. Y después de hablar de los tipos de público, ya pasamos a lo que es las distintas partes que tiene este examen. Lógicamente, cuando tú cuentas con un público que no pertenece únicamente a la academia, sino que puede ser externo a la misma, tienes que darles la bienvenida y explicarles lo que va a suceder mediante un discurso. Luego de eso es cuando se hace el llamamiento, que es el momento en el que el examinador llamará a su presencia al examinado. Este último acudirá solemne, adoptará una distancia prudente, una planta de rodillas y saludará con el saludo de duelo en esa planta. El examinado tomará la planta de pie a la voz del examinador. Nuestro saludo de duelo es el saludo que hacemos llegar al salón de armas, en el que nos cuadramos, juntamos los pies en la planta y lo que hacemos es que cogemos el saya, por lo que sería el veru, y con un movimiento que podríamos entender como accidental, con un poco de participio natural, dependiendo de la comodidad de cada uno al asir ese veru, lo extendemos, tumbamos levemente el torso y saludamos al maestro, humillando. Pues se haría lo mismo, pero estando de rodillas. Y una vez que ya se ha hecho esto, se pasa al examen teórico. Justo tras el saludo del llamamiento, comenzará la formulación de las 10 preguntas de las que constará el examen teórico. Una tras otra, de forma clara, el examinador las formulará y, copiando la actitud con serenidad y precisión, el examinador las responderá. El temario del que procederán las preguntas estará compuesto de 2 partes: conceptos generales de la Academia de Esgrima Láser y, por otra parte, conceptos generales y específicos de la esgrima láser. Es decir, que nos puede preguntar tanto de conceptos de nuestra esgrima, como puede ser a lo mejor la línea en cruz, la esbozada, obras concretas, a lo mejor alguna parte concreta de la geometría, pero también nos puede preguntar sobre la verdadera destreza española, sobre el kenjutsu japonés, sobre la escuela italiana, sobre la Kunde Fechten. Puede surgir ese tipo de preguntas. Las respuestas del alumno no tendrán límite de extensión o profundidad. Será su criterio y conocimiento los que darán forma a las mismas. Es decir, no hay una respuesta predefinida que se entienda como la correcta y la que va a puntuación de. No. Cada uno, dentro de las posibilidades que tenga y del dominio que tenga del temario, dará su respuesta dentro de lo que él considere que se debe extender. Me imagino que si alguien, quien sea, tiene un dominio muy grande de una pregunta concreta y empieza a desarrollar, llegará algún momento en que a lo mejor el examinador tenga que detener ese desarrollo de la pregunta para poder pasar a la siguiente, porque a lo mejor está consumiendo demasiado tiempo. Puede pasar. Una vez que ya se ha acabado con ese examen teórico, ese examen únicamente de pregunta y respuesta, ya pasamos al examen técnico. Una vez terminada la parte teórica, dan comienzo a las peticiones técnicas. Estas pueden estar compuestas de peticiones diversas y no tendrán un número determinado de ellas. El objetivo del maestro o gran maestro a cargo del examen será determinar la perfecta comprensión práctica del esgrima en el Karuy. Yo lo que entiendo en esta parte, normalmente de examen técnico, es que no van a seguramente el examinador llamará a algún compañero y nos pondrá frente a él y le dirá a nuestro compañero: hazle tal obra al examinado, y nos la hace. Y entonces nos diga a nosotros: ahora vosotros tenéis que hacer la obra acorde para poder contrarrestar lo que está haciendo el compañero
y además tener éxito ejecutivo, por ejemplo. O tenéis que hacer una obra con la que podéis contrarrestar la geometría, pero sin tener todavía que llegar al éxito ejecutivo. Ponernos en situaciones de las que sepamos saber solucionar a través de los conocimientos que hemos tenido en la esgrima láser hasta ese momento. Y luego ya pasamos a lo que hemos venido anunciando, que sería el duelo. Tras la parte técnica, el examinador señalará de forma clara a un miembro de la academia que esté presente y este será el opositor en el duelo. Por eso mismo lo que hemos dicho, todos deben tener el arma en perfecto funcionamiento. A continuación, designará al juez del duelo que tendrá lugar. A partir de aquí, el duelo se desarrollará con normalidad, tal y como podría suceder en cualquier otro entorno. El objetivo de esto será medir el grado de conocimiento por parte del examinador de la liturgia implícita en dicho acto. Se intentará que el área coincida con el centro del círculo formado por el asistente de la academia, es decir, cuando se vaya a hacer el duelo se va a hacer dentro del círculo de espectadores, lo cual puede causar a lo mejor un poco de presión, incluso dramatismo, por saberte rodeado de tantas personas que te están mirando y aparte del examinador te pueden estar juzgando lo que está haciendo. Una vez el juez dé la voz de fin y ambos tiradores abandonen el área, el examen continuará. Es decir, el duelo no es el final del examen. El tirador no examinado volverá a su lugar en el círculo. El examinado dispondrá de unos momentos para reponerse del esfuerzo y volverá al frente del examinador, de planta en pie, cuando se encuentre preparado para continuar con el examen. Respecto al círculo, es bastante probable que los compañeros que asistan a ese examen no se coloquen de cualquier manera, sino que, como ya hacemos en el salón de armas, ese círculo se disponga de, corrígeme si me equivoco, Alejandro, de mayor veteranía a menor veteranía. Teniendo en cuenta los grados implícitos en ese lugar. Alguien puede tener más veteranía, pero tener un grado... Y si tiene mayor grado, va antes. Mayor. A alguien con más veteranía. Puede haber un iniciado con más veteranía que un Karui, en el caso de cuando tengamos estos Karui. Pero que aún así, el Karui debe de ir antes que el iniciado por su grado, por su experiencia. Poniendo un ejemplo, un iniciado con 50 clases irá antes que un aprendiz que tenga 60. También, claro, también. De acuerdo. El examen tendrá irremediablemente consecuencia estadística y carácter oficial, pues siempre habrá al menos un maestro presente. ¿Esto qué significa? Que aunque tú en el futuro no tengas intención de duelar, fuera del examen de Furasu, ese duelo que tú tengas, lo ganes o lo pierdas, este registro estadísticamente te guste o no. Como lo que a nosotros nos interesa del duelo no es ganar o perder, sino ofrecer nuestra mejor versión posible, que el opositor haga lo posible, haga lo mismo respecto a nosotros, para aprender de nosotros mismos y del otro todo lo que podamos, nos da igual. Pero también añade ese punto de presión extra para que el maestro seguramente se fijará en el examinado para ver cuánta prudencia puede en el asalto, o si al final le puede el ansia de quiero ganar porque la estadística quiero que refleje que tengo un 100%. Entonces, seguramente es una manera de ver hasta qué punto de verdad ha interiorizado el examinado ese principio de no, yo he venido a aprender, no a ganar. Y por último, tenemos el desempeño docente. Una vez el examinado esté dispuesto, en pie delante del examinador, este designará a un alumno de la academia para ser el objetivo de una clase, de aproximadamente 10 minutos, impartida por el futuro Karui. El alumno designado se dirigirá desde su lugar de círculo al frente del examinador, es decir, otro compañero distinto del duelo, o el mismo, será llamada por el maestro de todos los que hay allí para que le hagamos una clase. Como he dicho antes, a lo mejor puedes pactar con alguien, a ti te va a dar una clase de tal cosa. Y se sabe muy bien estas partes y estas menos, pues a lo mejor le tienes que preguntar más de esto o más de lo otro, o a lo mejor no habla con ellos y simplemente saca a un alumno con el que nosotros no tenemos demasiado trato para en el mismo momento ver cómo le tenemos que enseñar algo para que le aprenda mejor y de esa manera ver tanto nuestro dominio de ese concepto que estamos enseñando como nuestro dominio de los métodos y sistemas de enseñanza adaptados a quien le estamos dando clase. Se designará el tema por el de Kiru Kigen una vez ambos estén en pie frente al examinador. La clase será concluida a discreción del examinado. En vista de una extensión de medida, el examinador la dará por acabada a su voz. Tras la finalización de la clase, el examinado volverá a su lugar frente al maestro y el alumno, circunstancial,
a su sitio del círculo. Es decir, una vez que ya hayamos concluido esa parte docente, si pensamos que ya como examinado ya está acabada, el que estamos dando clase vuelve a su lugar, y ya en lo que es el examen en sí, en cuanto a partes que tiene que ir superando el examinado, se acaba. Y ya se pasan a lo que serían las conclusiones. Una vez allí, el examinado volverá a la planta de rodillas, como al inicio, y así se mantendrá hasta que el examinador lo vea conveniente. Podemos exagerarlo mucho, pero por las palabras que están aquí puestas, perfectamente podría estar el examinado en planta de rodillas durante 5 o 10 minutos si el maestro lo cree conveniente. Seguramente no sea así, con unos 10, 20, a lo mejor unos 10 segundos simplemente para que se relaje, el ambiente se distenda un poquito de la tensión que tenía y pueda continuar con más relajación, bastará. En ese momento el examinador dará las conclusiones de lo observado. Es decir, el maestro, después de ver todo el examen que hemos realizado y seguramente basándose también en las notas que haya ido tomando, pues irá diciendo los aspectos tanto en los que mejor lo hemos podido hacer como en los que peor hayamos desarrollado, porque para eso está. Y por último tenemos la entrega del parche. Si tras las conclusiones la promoción resulta ser positiva, el examinador dejará su lugar y se dirigirá a donde esperará el examinado de rodillas. En ese momento se parará delante de él y con un gesto amable, al agacharse, pondrá a su disposición el parche de Karui. Si por el contrario la promoción es negativa, el iniciado, a la voz de salude, saludará de rodillas y volverá a su lugar en el círculo. Por lo que el maestro nos dice en clase, este segundo caso no se va a dar con frecuencia, incluso es bastante posible que no llegue a darse, porque él quiere que cuando hagamos el examen lo hagamos sabiendo ya el propio maestro que estamos aprobados antes de hacerlo, o sea que lo estamos afrontando sobrado, que vamos a aprobar sí o sí. Saludo grupal final. Una vez terminado el examen de tantos como haya sido preciso, el maestro o gran maestro dará la voz de luz y tal como en el salón, todas las hojas serán desensayadas o indictadas, al tiempo que lanzada la rectitud adelante. El examinador regalará unas palabras y dará la voz de fin, tras la cual la formación se deshará y dejará paso a las celebraciones o reflexiones libres y precisas. Es decir, el saludo final va a ser bastante parecido al que se hace en clase, únicamente tenemos que imaginar la dimensión que pueda tener ese saludo si asiste mucha gente con su arma y además en plena noche, pero en el exterior de Linares, puede ser bastante interesante. Y además también tenemos que pensar en que, aunque ya se nos haya dado el parche, aunque hayamos hecho cada parte del examen y no haya salido bien y los compañeros que estén allí se alegren por nosotros o los familiares que haya se alegren por nosotros, nadie puede celebrar, nadie puede decir nada. Todo el mundo tiene que aguantarse cualquier tipo de sensación que esté teniendo hasta que haya terminado definitivamente el examen. Y por último tenemos el concepto de las generaciones de Karui. Cada convocatoria de examen de Karui contará como una generación distinta, consecutiva y numerada. De la misma manera, esta generación estará dividida de forma numeral, tanto respecto a la Academia Capital como de forma independiente a la Academia Satélite. Será así como un individuo podrá ser entendido por sus mayores a efectos estrictamente docentes y de contextualización del conocimiento adquirido por este durante la fase de Karui. Pues una vez que hemos visto las distintas partes que tiene el examen de Karui, lo primero quizás que deberíamos de lo que deberíamos de hablar es de las sensaciones que se nos quedan tras ver las distintas partes que tiene, los aspectos que tenemos que dominar y el ambiente que pueda haber en ese momento, ¿no? Yo una de las cosas que más me ha... O sea, ya había leído varias veces el examen del Karui, por así decir, pero nunca me había parado a pensar, o sea, al leerlo tú me he podido parar a pensar un poquito más. Y creo que a mí la clase, o sea, dar una clase a un compañero sería la parte más difícil, quizás, que más difícil se me haría. ¿Por qué? Pues por, como bien has dicho, por bien no estás acostumbrado a ese compañero, no terminas de entenderlo, no sabes cómo terminar de explicarle las cosas a esa parte docente, de transmitir el conocimiento que tú ya tienes, cómo llegar a transmitirlo para que lo asuma. Y luego que pienso también que depende mucho de qué compañero
te toque, quizás lo asumes con un nerviosismo o con una tranquilidad, es muy relativo. Quizás maestro ahí jugaría un poco también con nosotros, pienso. También a mí lo que me impone de esa clase es que esté todo el mundo presente, es que esté todo el mundo mirando, ¿no? Porque es normal que en un rato de charla, en un rato de una explicación de una clase, te trabes, tartamudeas alguna vez te equivoques y tengas que corregir tus propias palabras. Y siento que esos pequeños errores normales, al explicarle algo a alguien o al hablar con alguien, bajo toda esa presión se sienten más, y bajo toda esa presión dan más miedo. Esos pequeños errores de me he trabado al decir, o he dicho tal palabra mal, o me he equivocado con un concepto y le he tenido que decir al que estoy dándole la clase, perdona que me he equivocado, lo que sí es esto. Entonces esos errores, que son muy comunes, que lo ves que los comete hasta el mejor de los docentes, imponen en esa situación. A mí eso me da respeto. Claro, hasta ahora, cuando hemos explicado algún concepto en clase a un compañero, estamos ese compañero, nosotros, el maestro, a lo mejor otro compañero más, como mucho, o sea, serían 4 personas. No te pones nervioso porque es un ambiente muy relajado, doméstico, hay un poquito de distensión, entonces pues si te equivocas no pasa nada, se corrige, además el maestro te apoya. Pero es lo que tú dices, en el momento en que pasa de ser algo tan doméstico y tan relajado a ser algo ya formal, en el que, como he dicho antes, aunque no te estén juzgando, tú vas a tener la sensación de que todos esos ojos que te están mirando están juzgando lo que haces. Es lo que tú dices, ya aparece un nerviosismo que vas a tener que dominar y superar para poder explicar claramente los conceptos y además también, como he mencionado, darte cuenta de cuál es la mejor manera, seguramente sobre la marcha, de explicarle esos conceptos para que tu compañero se entere, porque a lo mejor no es lo mismo explicárselo a explicarte algo a ti que explicármelo a mí. A lo mejor me lo explican a mí y tiran por una parte más teórica y técnica porque lo entiendo mejor. A lo mejor para explicártelo a ti tiran por una parte más, no sé, más práctica porque tienes mejor psicomotricidad, por ejemplo. Sí, que dependiendo de la persona, la explicación debe de cambiar mucho. Luego también el nerviosismo, como bien habéis dicho, tener esos ojos, e incluso gente que no conoce la disciplina, que supongo que estarían más interesados en esa explicación, en ver qué dices, que quieres intentar ser más preciso y quizás te entra ese nerviosismo que te hace trabarte más, equivocarte más. Además creo que es la parte probablemente más difícil y más importante, porque creo que aúna tanto el conocimiento teórico, tanto el conocimiento práctico, como la mezcla de todas las disciplinas adyacentes para poder explicar en condiciones lo que tú le quieras explicar, además de un método docente para hacérselo llegar. O sea, creo que es la parte más difícil. Tú la parte teórica la puedes tener muy claro, te pones a estudiar, se te queda en la cabeza, tienes buena cabeza, te funciona. La parte práctica, tienes buena psicomotricidad, tienes buena memoria muscular, tal cual, se te queda. Pero lo otro tienes que conjugar una cantidad de cosas, incluida la parte teórica y la parte práctica que ya anteriormente has hecho. Si no lo tienes en la cabeza no se lo vas a poder transmitir, y si no sabes cómo hacerlo no vas a saber que el otro repita tus movimientos. Por lo tanto, se puede entender como la parte del examen que demuestra que de verdad sabes. Porque para demostrar que tú sabes algo tienes que saber explicárselo a alguien. Cierto. Entonces, si en la primera parte tú te has limitado a contestar preguntas, vale, tú tienes un conocimiento teórico en tu cabeza, luego tienes... Claro, tienes información. Tú tienes información, pero tendrás que darle una utilidad a esa información. Sí, tendrás que hacerla útil. Tendrás que hacerla conocimiento. Sí, tú puedes llegar a dictar un libro, pero no llegar a pasar a saber lo que significa. Esa información, conocimiento, tienes que ser docente. Tienes que transmitírsela a alguien y que ese alguien los tenga y no solo que los tenga, sino que los tenga de manera correcta, de que tú le traslades lo que es y que el otro asimile lo que tú le estás transmitiendo, no asimile otra cosa. Claro, y sin entender las disciplinas adyacentes como algo tan básico a la hora de la docencia como la psicología, no vas a saber diferenciar de qué manera puedes hacérselo transmitir a ese individuo que tienes delante. Si es más atento, si es menos atento, si se te trae fácil, si no, si necesita práctico o se aburre, si necesita que lo argumente en condiciones para que cuadre en su cabeza, dependiendo del individuo. Entonces,
necesitas también conocer la psicología, aparte del resto de disciplinas adyacentes. Y no solo la psicología, sino que tenemos que tener en cuenta que si las partes del examen van a tener el orden que hemos visto, la parte docente viene después del duelo. Cierto. Estabas cansado físicamente y mentalmente. Exacto, vas a estar, la cabeza te va a estar echando humo, esgrimísticamente hablando. Y durante todo el duelo has llevado la máscara, que se nos olvida que tiras con máscara. Hay ciertas personas que les puede agobiar, que te da calor, que sudan. Y la duración que pueda tener el mismo duelo. Que puede ser muchísimo. Porque siguiendo las reglas normales del duelo, vas a 30 puntos con una puntuación determinada según donde se ve, que en principio se puede hacer corto si logra ir sumando de 5 en 5. El ambiente no es lo mismo que el examen allá sea en primavera, que sea en verano. Pero como se vayan sumando puntos de uno en uno, encima sea verano, que estás con la máscara, que por la noche todavía hace calor, cuando afrontes la parte docente, tú para lo último que vas a estar es para dar clases. Claro. Entonces vas a tener que sobreponerte a todo ese cansancio físico y mental para poder esclarecer la cabeza y decir, vale, el concepto que tengo que enseñar es lo que tú has dicho. Le tengo que dar clase a este hombre. Para darle clase a este hombre o a esta mujer, tengo que identificar lo que más le caracteriza, lo que le gusta, lo que no. Con esto en clase, a ver cómo se le ha explicado el maestro para mantener su atención, cuánto le dura la atención, qué tengo que hacer para volver a recuperarla. Y estar en ese estado de cansancio se va a hacer muy difícil. Cierto. Además es que te puede pasar que te toque una persona con la que duelar, un opositor con el que duelar, que precisamente por intentar dar la mejor versión de sí mismo en el duelo, esté muy quieto, esté muy medido, esté intentando mantener el diámetro común, esté muy tal, pero te puede pasar todo lo contrario, que alguien al intentar dar todo de sí, no pare de moverse, salte, se suba arriba, se suba abajo, aumente mucho más el movimiento de su arma, aumente mucho más el movimiento de sus compases y te haga mantener probablemente un nivel de intensidad muy muy alto, que te va a dejar hecho polvo, y en ese momento pararte a descansar es difícil, es difícil pararte a pensar y a explicar algo, a conjugar lo que decíamos antes, ¿no? Conjugar la parte técnica, la teórica, con la parte docente, con todo ese estado emocional encima. Creo que puede ser una de las razones por la que está justo después de eso, ¿no? Para demostrar que también es capaz de dejar esa parte emocional en la presión que tienes que tener encima, del nerviosismo del duelo. Hay gente a la que el duelo puede generar un poco de adrenalina y estar muy como casi cabreado, ¿no? Como casi irascible. Hay gente que le puede provocar que al revés, que se haya venido muy abajo, ¿no? Una bajona justo después del cansancio y tal, que esté muy... Y tiene que ser capaz de sobreponerse a esas emociones después del duelo y mantenerse sereno y dar su clase. No es fácil, ¿eh? Sí, yo creo creo que has acertado con decir que era la parte más... Para mí es una de las que más me chocan en ese sentido, y sobre todo porque yo sí pienso que Luis Fran lleva razón en ese sentido y se seguirá, conforme está escrito, se seguirá ese orden. Si es cierto que, hombre, supongo que tampoco el maestro no te pondrá una cosa muy difícil que explicar. Dentro de lo que cabe, estará dentro del temario que, como bien ha dicho Luis Fran, tendrán más que asumido y más que aprendido. Pero en esas condiciones mentales, físicas y la adrenalina, yo pienso que una de las cosas que me ha venido mucho a la cabeza es lo que tú dices, el bajón de adrenalina después de cualquier conflicto siempre ocurre. El duelo al fin y al cabo no deja de ser un conflicto incluso más grande del que estamos acostumbrados. Entonces yo pienso que sí, que la adrenalina ahí va a jugar a los examinadores muy malas pasadas. El bajón, subidón de la adrenalina en ese momento, sí. Es una cosa difícil. La verdad que casi cuando leía las palabras, creo que la parte que más me emociona cuando he leído alguna vez también ese examen es el momento de entrega del parche. Porque incluso por cómo está escrito, que está escrito, si no recuerdo mal, como que se agacha el examinador con un gesto amable al entregar el parche. Siento que incluso con la forma en la que está escrita, si quieres léelo por...
Si tras las conclusiones la promoción resulta ser positiva, el examinador dejará su lugar y se dirigirá a donde esperará el examinado de rodillas. En ese momento se parará delante de él y con un gesto amable, al agacharse, pondrá a su disposición el parche de Karuy. Exactamente, es que parece hasta por cómo está escrito, casi como me consigue transmitir una emoción, ¿no? Me consigue transmitir la emoción de cómo toda la tensión del examen, solo realmente lo único que ha hecho que esa frase me genere sensación es eso del gesto amable, ¿no? Del agacharse con un gesto amable, porque te da creo que transmite muy bien la sensación que se debe de tener en ese instante, ¿no? De toda la presión, de todo el agobio, de estar ahí de rodillas, de todo el nerviosismo que puedas llegar a tener, de todo la tensión solamente del silencio que va a haber durante el examen, de la mirada encima de ti y demás. Durante esa generación, es que esa tensión y todo eso son días que se te quedan en el cuerpo, que tú sabes que vas a examinar a X días, o sea que... no es solo que sabes que te vas a examinar, sino que sabes que también vas a doler. Claro, que esa tensión la llevas dentro desde... En el momento que te diga, maestro don Marcelino, tal día, la fecha de Karuy. Y es que esa tensión no solo se libera por el hecho de haber aprobado, por el hecho de... Es el hecho de que todo para de ser ritual, todo para de ser hierático, todo para de ser... estamos en círculo y están mirándote y ahora de rodillas y ahora en silencio. Un gesto amable. ¿Entiendes a lo que me refiero, no? Sí, que ya es como un momento en que se rompe esa ritualidad y esa seriedad y hasta aquí. Es como si fuera el kiburi. Sí. Esa es la sensación que me da, incluso por cómo está escrito. Creo que el maestro quizás intentaba transmitirlo al especificar que era un gesto amable, que no hacía falta, pues siempre se agacha y le hace entrega del... Ese momento casi como que emociona, ¿no? Sí, luego esa sensación que tiene que tener ese examinador también, al verse acercarse al maestro a ti, ya sabes que ha sido satisfactoria, que te va a entregar el parche. Entonces yo pienso que a esos segundos para ese es muy importante, es decir, lo que sienta es una cosa que creo que nunca olvidará en su vida. También tenemos que pensar que el maestro con el que estamos en clase, que la clase es distendida y bromamos con él, broma con nosotros, pasamos muy bien, seguramente en el examen no sea el mismo. Esté muy serio, entonces esa distensión se vaya y hasta el gesto amable, a lo mejor no hay ninguna sonrisa por su parte. Lo bueno es que creo que quizá cualquier buen pretendiente a Karuy es probable que durante la prueba docente se haya relajado él mismo al tener a alguien con quien charlar, al darle la clase. Y una de las muy buenas formas de dar una clase es de hacerla un poco distendida, hacerla incluso a veces, dependiendo de la persona, es buena idea meter un poco de humor. Hay con personas que se te pueden ir por las nubes, ¿no? Si metes humor, pero hay con personas con las que es muy buena idea. Entonces quizá también a mí me tranquiliza el saber que durante la clase, si no una persona con la que necesito estar muy serio y muy argumentador y muy concentrado y muy tal, voy a poder tener más feedback, voy a preguntarle, ¿tú cómo ves esto? ¿Estás entendiendo lo que...? Y en ese rato, relajarme. Creo que antes voy a tener más tensión que luego hay, que creo que voy a ser capaz de relajarme durante la clase al tener a alguien con quien está, incluso meter un poco de tranquilidad, distensión, de tal, para que creo que es una de las formas que incluso yo naturalmente tengo que de conectar con la gente, meter un poquito de humor y tal, y muchas veces es importante para que tengan la atención sobre ti, esa pequeña conexión, esa pequeña empatía, esa pequeña, ¿no? Sí. Ganas de escucharte, por tener una sensación agradable de lo que vas diciendo. Te entiendo, sí. Yo quizás lo haría algo más serio, por personalidad, por el momento, por mis nervios, porque yo cuando me pongo muy nervioso me pongo muy... ¿Cómo podría decir? ¿Inquisitivo? Sí, señor inquisidor, sí, pero sí, en ese sentido, sí, quizás, de hecho, es lo que dice Marcelino muchas veces en ciertas clases deja caer ese granito de gracia, ese granito de... Y quizás hasta dándole como ese matiz a cierta clase que el que pueda en ese examen, en esa clase, quizás sí hace hasta un punto a su favor, como diciendo, mira, ya se ha relajado, ha dejado la parte más dura del examen, aunque esa quizás para mi punto de vista, pero quizás sí. Luego eso, que yo pienso también que depende mucho de el compañero o compañera o
que te saquen en ese momento para enseñarle. Pues pienso que no es lo mismo un feedback con una persona que con otra. Quizás te toca un Raúl y dices, pues mira, sé que voy a... Pero cuando puedes tener cierto margen, de, como tú dices, cierta gracia, cierta tal, pero... Si te puede tocar una persona con la que más seria, más... necesitas estar más en tu sitio, o se te va por las nubes y no conecta. Siempre que sea más... Una persona más, ¿cómo podría decir? Más inexperta. Y no tenga tanto conocimiento de la clase y esté hasta más nerviosa ella misma que tú. Te puede pasar que te toque un aprendiz con tan pocas clases y que te hagan hacer una clase sobre un tema tan complejo que o empiezas por el encordado o no lo va a entender. Y ahí se puede ver, a ver cómo lo hacen, ¿no? Claro, si no sabes hacer un encordado y te dicen explícale una línea en cruz. Tendrás que explicarle el encordado, tendrás que explicarle el atajo, tendrás que explicarle cosas. ¿Y dará tiempo a explicar todas esas cosas dentro del límite de tiempo establecido? Es que como no hay límite de tiempo... Sí, creo recordar que eran unos 10 minutos según ponía en... ¿La clase? Sí, puede ser, es cierto. Se puede llegar a extender, quizás. Sí, puede ser, es cierto. Bueno, 10 minutos, un encordado... De aproximadamente 10 minutos, sí. Desempeño de docente, aproximadamente 10 minutos. 10 minutos se pasan largo, cuando está contando el tiempo. 10 minutos se pasa largo. Pero es cierto que quizás no daría tiempo a mucho, pero bueno, es que como lo comentaba, ¿no? El ejemplo que comentaba, una línea en cruz se puede explicar en 10 minutos. Lo que pasa es que... Sí, dependiendo del conocimiento que tenga claro, también. Para explicar la línea en cruz en 10 minutos no puedes llegar y explicarse a alguien que sepa únicamente el encordado, porque tienes que explicar otras cosas que no va a dominar. En cambio, alguien que tiene ya el encordado y el atajo, ya sí puede explicar la línea en cruz. No con mucha profundidad, pero sí al menos el aspecto más básico en 10 minutos. Es de lo más básico dentro de lo que cabe. Además es que yo creo que con todo el examen en general, incluso con la persona que sea la persona, el opositor con el que vas a duelar, las preguntas que te hagan en la parte técnica, las preguntas que te hagan en la parte práctica, es que al final lo que va a buscar el examinador es sacar algo en concreto, demostrar algo en concreto que no tiene por qué ser el mejor resultado más eficiente de la mejor respuesta posible, o no está buscando que gane el duelo 30-0, está intentando sacar algo poner algo a prueba o sacar algo en valor. Sí, y quizás te pone un tema que en 10 minutos es prácticamente imposible de explicar, pero porque lo que quieres es ver cómo reacciona. No que lo expliques mejor o peor, sino a ver cómo reacciona si le meto todo esto, explícamelo en 10 minutitos. Es como si hubiera identificado, digamos, tus debilidades antes de llegar al examen e intentar explotarlas para ver cómo reacciona ante ellas. Claro, a lo mejor una persona como tú, que eres muy técnica y que te para a explicar cada detalle, te dice, explícale qué son los medios en toda su totalidad a una persona en 10 minutos, a un casi inexperto. Y ahora te va a tocar a ti ser capaz de resumir, ser capaz de apretar, ser capaz de... A tope. Sintetizar, no te puedes poner a hablar de tal, de cual, no. Explícalo a lo básico. Puede hacer eso, porque lo que quieren poner en valor no es que den la mejor explicación de los medios posible, sino que ponerte a prueba para que a ver cómo resume. O justo lo contrario, alguien que suele resumir rápido, ahora va a explicar largo. Sí, puede ser, es que no depende mucho como enfoque don Martín, nuestro maestro, como enfoque el examen. Es que es lo que dices, puedes jugar a tu favor el examen o en tu contra, buscando tus habilidades, depende. Es que depende. Quizás yo pienso que de hecho algunas pruebas irán buscadas a tu favor, otras en tu contra, y en este caso pienso también que quizás, imagínate, explica Damocles. O sea, y que no sé, el fenómeno de Damocles a un nuevo compañero que no lo sepa. O 10 minutos hechas perfectamente. Luego ya sería quieras contar la historia que hay detrás de... Es que, de hecho, saliendo un poco del tema, creo que la forma a lo mejor más eficiente de explicarle a ese nuevo compañero lo que es el fenómeno de Damocles es tirar primero de la anécdota para luego a partir de ella ya construir lo que es el conocimiento del fenómeno de Damocles. Yo de hecho lo hice así. No me acuerdo, pero hace poco Marcelino me dijo, explica el fenómeno de Damocles, y empecé contando la pequeña historieta que me contó a mi manera, pues no soy un contador como Marcelino ni mucho menos, le mete
Claro, unos matices increíbles. Le da narrativa. Sí, una narrativa muy grande, pero la verdad que sí. Y eso forma parte de lo que hemos dicho de analizar a quién vamos a tener enfrente cuando le demos la clase para saber de qué herramientas tenemos que ir tirando para que lo entiendan. Claro, hay gente que contarle la historia de Damocles, el mito de Damocles, muy bien explicado, con mucha narrativa, muy artístico, va a hacer que a personas les llegue, se les quede grabada esa historia en la mente, y entonces el concepto que va anclado a esa historia se le quede, incluso con la historia. Y habrá gente que esa historia le parezca un mito tonto, una tontería, una anécdota, y lo que necesita es una explicación argumentada de qué es el fenómeno. Anécdota directamente diga, pues el fenómeno de Damocles surge cuando la gente tiene, o el paciente, tiene éxito ejecutivo, pero a la vez supone su fracaso. ¿Por qué? Porque el arma tiene una inercia, no sé qué, y ya empieza a explicarlo en profundidad directamente. Hay gente que lo necesitará así, y hay gente con la que empezarás diciendo, pues mira, Damocles era un cortesano allí en la antigua Grecia, que estaba en el rey, que parecía que no disfrutaba de las cosas terrenales, etcétera, etcétera. Y te puedes poner a escribir hasta como en el palacio, solamente por crearte y por añadirle algo, un sentido artístico según lo que quieras transmitir. Sí. Además creo que esto pasa incluso con el propio examen, porque es cierto lo que decías, que lo normal, lo que creo que debería de ser normal, es que cuando alguien se examine de Carui esté prácticamente simplemente haciendo una demostración pública de lo que ya sabe, de que ya es un Carui, ¿no? Que ya llega al examen prácticamente aprobado. Pero un examinador podría perfectamente usar el examen como lección, usar el examen de una manera en la que sepa que no va a aprobar, pero quiera ponerlo a prueba delante de todo el mundo para darle una lección concreta de algo. O incluso puede haber una persona, creo que un caso bastante más anecdótico, bastante más difícil, una persona que lleve mucho tiempo atascada en un nivel muy concreto, muy entre medias, y que un Dekiru concreto no sepa, diga, esta persona lleva 2 años aquí, no en este mismo nivel, y no tal, voy a examinarla a ver cómo se desempeña bajo la presión del examen. Podría también pasar, ¿no? Y que no esté totalmente aprobado. O sea que hay que tenerle cierto respeto al examen, aunque tenga la sensación de que si te lo han dicho es porque ya va aprobado, pero Ya. hay que tener respeto a esa que te vaya a una lección, concretamente. Claro, yo lo que hago es repetir las palabras del maestro, porque eso no lo ha dicho más de una vez. ¿Cuál es? Lo de que él quiere que cuando vayamos al examen ya, lo que te he dicho, vayamos prácticamente siendo Carui y que sea un trámite nada más que para darnos el parche. Eso no lo has comentado más de una vez. Sí. También puede ser lo que tú has comentado de una lección, pero yo espero que cuando llegue el momento del examen para alguno de nosotros, sea siempre el caso de somos Carui pero no lo sabemos. Sí, yo creo que sí. Que las primeras generaciones al menos serán así. Pienso. Sí, claro, es probable que en una academia futura con más de Kirus, con más tal, se den más ese tipo de casos de examinar a alguien que sabes que no va a salir, pero que quieres enseñarle concreto que una lección de humildad, una lección de... Ya no solo por la persona que está examinando, sino por los que estén alrededor. Claro. Salón. Ahora mismo en el salón somos una gente muy selecta, como dice Don Mercelino, seleccionados por él, por así decir. Cuando hay vacantes, Sí, somos poquitos. libres, cuando Marcelino, por así decir, alza sus lazos para intentar recoger a gente nueva, pero no veo yo, es lo que yo estoy con Luis Fran en ese sentido, no veo yo a Marcelino, nuestro maestro, haciendo que se presente, Haciendo pasar a nadie ese mal rato. muy mal. Pienso yo que tendríamos que Sí. algunos... Sí, yo creo que va a ser algo raro, pero que la posibilidad Sí, existe, puede claro. estar, pero sí, yo pienso que de los primeros examinadores no creo. Los primeros examinados, no creo. Que suceda en cuarta, quinta generación. Al igual que no creo tampoco que... Ya, pero hay que tener cuidado también con eso porque se supone que cada examen, si solo se examina uno, ese uno ya es una generación. Es la primera generación. Claro. Entonces, si dices cuarta, quinta generación, estás dando por sentado que cuando haya examinado al quinto ya va a haber algún problema. Y eso no es dentro de... A ver, sí será dentro de un tiempo, lógicamente, pero no es tanto como Sí, para no que estamos ya... hablando dentro de 50 años. Exactamente, como para que a lo mejor la academia se haya desarrollado de tal manera que haya algún salón más en otra ciudad o donde Yo sea. creo que y sí. haya más Yo no gente. sé por qué, pero yo sí tengo
además que en este podcast quedará grabado, yo sí tengo, como por así decir, la mosquilla detrás de la oreja de que quizá va a una academia satélite antes de lo que esperamos. Muchos de nosotros. Bueno, Muchos de tú nosotros. pruebas eso, pues... No por nada, sino porque pienso que al fin y al cabo hay muchos compañeros que estáis muy por arriba de conocimiento, sois jóvenes y no se desquita, o sea, Alejandro Delgado mismo me dijo que el grupo de Jali se creó fuera de Linares. Sí, Entonces su origen puede entenderse fuera. podría llegar a crearse un grupo de estudios, seguir dentro de la academia, por así decir, y poco a poco ir haciéndose esa academia satélite. Que pensamos quizá que el primer y segundo examen pueden ser relativamente cortos, pero quizás pueda haber 7 meses, un año desde que se presente el primer Carui al segundo, porque realmente decidí, es el propio iniciado el que decide presentarse, según tengo entendido, el que le dice a Marcelino, yo Eso me siento preparado. siempre he tenido un poco de duda, porque, por ejemplo, a lo que tú has leído no estaba presente. No lo especifica ni en el libro, o sea, pero sea verdad. Creo recordar al maestro yo comentar. yo no pongo, pero yo quiero tener el recuerdo de eso, de que eres tú el que tiene ya, dices yo me quiero presentar y es el maestro el que decide la fecha, el que decide el momento, el lugar, pero es el que tiene que decir estoy preparado, por así decir, y a decir, pues sí te veo, vamos a prepararlo. Pero el primer paso creo que lo tiene que dar el iniciado. Sí. Creo que sí. Yo creo que es un poco mezcla, porque yo sé de compañeros que le han propuesto al maestro que quieren Pero no han examinarse estado preparados. y no han estado preparados. Claro. Es porque hay gente más avanzada que ellos. Sé el compañero del que habla, lo voy a nombrar. No, yo sé de varios, o sea que... Yo sé de uno que delante mía le dijo a maestro, yo quiero presentarme, tal. Y maestro delante mía le dijo, no puedes ser de los primeros porque no te veo preparado y hay gente con mucho más conocimiento. A ver, Y lo miramos. Grado de iniciado, en el libro del Furasu. Apartado de, para promocionar el siguiente grado debe conocer y usar información contenida en el libro del Padawan de un modo eficiente, coherente y formal, en este caso ya el libro del Karui. Entender en profundidad la nomenclatura esgrimística, hacer uso en duelo de los recursos técnicos aprendidos, conocer y comprender la importancia de las 7 disciplinas, poseer y hacer uso del Saya, inscribirse en una convocatoria de examen de Karui. Es decir, es uno el que decide cuándo se presenta según el libro del Furasu. claro, pero es cuando el maestro abre una convocatoria. Exactamente. Pero hasta que Eso es lo que yo tenía entendido, que el maestro abría convocatoria alguien no... Pero y en esa convocatoria que necesita se esa podrá presentar convocatoria. todo el mundo que quiera. La- Y será el maestro el que diga, oye, mira, mejor no te presentes. Claro, Oye, mira, sí, la preséntate cosa, y a ver qué pasa. la cosa está en que el maestro olvida convocatoria, si sigue las palabras que nos han dicho tantas veces, cuando él sienta. sepa o cuando él sienta que nos vamos a presentar estando preparados más que de sobra. Hasta entonces, nada. Es como avisar a un maestro Marcelino de que... De esa convocatoria. Esa convocatoria, eso me ha quedado a mí Bueno, ahí. supongo que a la manera de la academia. La gente irá yendo a clases y se irá enterando. Que es la manera de la academia. Sin ningún gran... Sin misterio ni... Tú llegas a la academia y dices, ¿sabes? Por cierto, ¿sabes que has abierto convocatoria? ¿Cómo? Y ya se empezará a correr luego, a lo mejor por el grupo, se comenta algo. O a lo mejor es incluso más... Me imagino que tendrá que anunciarlo, lógicamente, pero a lo mejor tú vas a clase y al lado de los documentos que tiene públicos del temario del examen del Karui, te pone un documento al lado que es el de la convocatoria en el que tú ya te inscribes. ¿Qué puede ser? Qué cosa. Qué cosa. La verdad que me ha dejado un sabor de boca muy dulzón. Pero es que por cómo está ahí descrito momento. da la sensación de que cualquiera que desde su propia perspectiva piense y quiera ponerse a prueba en ese examen, por cómo está escrito, se entendería que tiene acceso a hacerlo. Si hay convocatoria abierta, Si ha iniciado, sí. Sí, claro. Se ha iniciado y no, pero claro, pone que para poder escribir... ha cumplido todos esos requisitos que anteriormente tiene.
¿Cómo sabes de los 7? Claro. Tiene que cumplir esos requisitos. Tiene que... Curioso, la verdad. Bueno, en realidad, para promocionar no pone en ningún momento que tenga que ser iniciado. Conocer y usar la información contenida en el libro del Padawan de un modo eficiente, corriente y formal, entender la profundidad de la nomenclatura, hacer uso de duelo de los recursos técnicos, conocer y comprender la importancia de las 7 disciplinas, pues hacer uso del Saya, inscribirse a la convocatoria y aprobar el examen. Pero en ningún momento te dice que tengas que ser iniciado. Podrás aprender, tener todo el conocimiento, presentarte al examen de Karui y aprobarlo. Eso puede pasar. Pues no lo sé. Ahora ya está todo asustado, ¿no? Ahora va a cojonar, se me ha hecho el culillo. No veas, ha dicho. Pero, hombre, creo que se entiende que como está dentro del apartado del iniciado, Sí, se debería sobreentender. Se debería que está hablando de que qué pasa cuando el iniciado quiere promocionar. Entonces, claro, sí. Entiendo que sí, pero es cierto que no lo pone concretamente en los requisitos, ¿no? Hombre, quizás te pueda encontrar la grata sorpresa que se acerca a ti en vez de darte el parche de Karui, pues te da el parche de iniciado. Te da el iniciado y luego te Karui, ¿no? Claro, el parche de iniciado en plan de no ha probado Karui, pero... No, te da inicio y dice, para que seas Karui tienes que escribir un libro. Requisito va, sí. Por ejemplo. Eso lo hemos hablado antes, de que si empezamos a subir los requisitos, Correcto. dependiendo de lo que la gente está haciendo en el grado de iniciado y tal, llega un momento en que es imposible. Menos subir. mal que está escrito ya eso, porque Sí, si sí, no los requisitos a menos día de hoy serían Sería imposible. escribir 3 libros, Tener no sé cuántos artículos, nada. ganarle un asalto sublime a Marcelino. Mal. Nada más, calor de la muerte pelona. No, porque entonces ya... Yo no me veo presentándome con una mano a mano, ¿eh? ¿No te ves? No. Con una mano a mano no. Con un ojo mano a lo mejor, pero con una mano no. Es curioso. Y ahora, ¿querías tú leer lo del... Querías leer, ahora entendiendo a qué dificultades se enfrentaría un iniciado o un individuo de la academia para ser Karui? Querías tú incluir el que es un Karui, ¿no? Sí, partiendo de la base de todo lo que hay que superar en el examen para ser un Karui, ¿por qué hay que superar todo eso para serlo? ¿Qué simbolismo tiene y qué aspectos debe dominar la figura del Karui para tener que superar todas esas adversidades antes de poder serlo Claro, oficialmente? ¿Para qué quiere ser Karui? ¿Para qué quiere pasar por ese examen cualquiera de las personas de la academia, los que nos estén escuchando o nosotros mismos? Pues podemos empezar leyendo lo que es la... No es la definición en sí de Karui, pero sí que es la que está aquí al principio del mismo grado en el libro del Furasu, que es sustantivo neutro que significa en japonés moderno luz tenue, ligero, con suavidad, con sutileza. Nombre formal y académico que recibe el grado al ser un estudio anterior de aquel que ilumina con conocimiento, potencia y determinación, que se denomina Furasu. El uso en plural es idéntico al uso en singular, Karui. El concepto proviene del japonés donde significa luz, haciendo referencia a esta en estado natural sin control de ningún tipo. Por simbolismo podríamos entender que el Karui es alguien que está teniendo ahora el acceso al conocimiento, por lo tanto todavía no lo domina y no ilumina enfocando un sitio concreto donde es necesaria esa luz, sino que digamos que se dispersa, se disipa. Y durante el proceso de ser Karui llega un momento en que empieza, digamos, a enfocar esa luz poco a poco, de dispersarse, empieza a enfocarla donde tú quieres que vaya dirigida. Y en ese momento en que empieza a enfocarla es cuando te convierte en un Fura. Diminutivo neutro que ha atribuido al grado para designar que un Karui está próximo a su examen o preparado para ello, es decir, el examen de Furasu, por ser el paso previo a la antesala y por ende a la representación preliminar del Furasu. Para generar su plural se le puede añadir una S al final. Como he dicho, cuando ya estás preparado para encauzar esa luz y usarla de una manera ya controlada, consciente y de la forma más provechosa posible, es cuando de ser Karui pasas a ser Fura, que es básicamente un Karui que ya se está preparando para hacer el examen de Furasu. Luego tenemos la perspectiva informal y profana. Aparte de ser una manera informal de referirse al grado de Karui, tenemos la palabra Padawan, que es el apelativo afectivo con el que se refiere un maestro a aquel alumno suyo, independientemente del grado de este último. Dicho nombre viene heredado de los primeros practicantes de disciplinas marciales basadas en el universo ficcional.
con el uso perdido de su original acepción y significado, quedando ahora como un simple denominador para el grado totalmente independiente de la industria cinematográfica y su contexto. Es decir, lo utilizamos como se puede utilizar, por ejemplo, la expresión de pequeños saltamontes. Es algo así afectivo, cariñoso y no tiene ningún significado más allá de ello. Es el motivo por el cual el libro del Padawan recibe su nombre, ya que está formulado de forma sencilla para el primer contacto del alumnado. Pues hasta aquí vendría lo que es la primera definición de lo que es el Karui, porque a partir de aquí vienen otros aspectos que también son muy interesantes y que creo que igual lo más apropiado es intentar tratarlo en vez de en conjunto, una vez se habla de todos, porque igual nos podemos perder un poco, intentar tratarlo de parte en parte. Por ejemplo, una vez que somos iniciados y hacemos el examen de Karui, nada más aterrizar en ese nuevo grado que está por encima, deberíamos, según el libro de Furasu, tener ilusión por el reciente éxito de haber conseguido el grado de Karui, una indecisión sobre comenzar la promoción a Furasu, incertidumbre sobre los contenidos precisos para llegar a ser Furasu, un gran y profundo conocimiento de la esgrima láser, reflexión sobre su equipo y sobre su renovación, e interés por conocer más personalmente a su Furasu maestro en caso de optar por promocionar. Vale, de aquí a bote pronto lo que más me llama la atención es interés por conocer más personalmente a su Furasu maestro en el caso de optar por promocionar, porque en nuestro caso solo vamos a tener en principio a nuestro maestro don Marcelino Miguel y claro, conocerlo más personalmente, ¿qué significa? Y no vivís con él casi. Tener una beca y estar allí todos los días. Allí trabajando, ¿no? Supongo que sería cosa que tú ya has creado, Luis Fran. Esa conexión de ir creando con él ciertos libros, cierta... Claro, entiendo que eso está quizá más escrito para un futuro, ¿no? En el que puede que en tu academia, en la academia de cualquier ciudad del mundo, puede que en tu academia haya Furasu que tú no le has visto casi nunca, o que le has visto muy pocas veces en eventos concretos o en clases concretas. Y ese Furasu acabe siendo el que se hace cargo de ti para promocionarte. Entonces entiendo que eso de conocerle más personalmente es eso, ¿no? A partir de ahí empezar a generar ese vínculo, ese acercamiento con ese Furasu en concreto o de Kiru. En nuestro caso, como ese acercamiento lo tenemos constante ya con nuestro maestro, y lo más probable, con diferencias y de hecho lo único posible a día de hoy, es que si alguien quisiera pasar a ser un Fura y empezar a promocionarse, la única manera es que la persona que lo promocione sea el maestro. Pero bueno, puede que en el futuro no sea así y quizás no tienes mucha conexión con el Furasu de Kiru que va a promocionarte hasta que decidas hacerlo. Puede pasar. Entonces quizás va más por ahí, ¿no? Porque no creo que vaya que conocer más personalmente a nadie para eso, ¿no? Hombre, si vas a ser una persona en ese momento, a partir de ese momento muy importante en tu vida y que se supone que tiene que ir guiarte no solo en la esgrima láser, sino en otros muchos aspectos para ser un Furasu. Pero creo que no tiene nada que ver con la vida personal, ¿no? Claro. O quizás sí, no sé. De ahí nace otra de las cosas que me llama la atención, que es la indecisión sobre comenzar su promoción a Furasu. Es decir, parece ser que lo que es el aspirar a ser Furasu, o más que el aspirar a ser Furasu, siempre va a estar ahí, pero es más la decisión de querer ya llegar a ser Furasu. Es como que al alcanzar el grado de Karui se sobreentiende que ya inmediatamente quieres ser Furasu, como que ya estás predispuesto a serlo. Y eso me lleva también a la incertidumbre sobre los contenidos precisos para llegar a ser Furasu. Si para el examen de Karui ya tenemos un temario que es profundo, para el de Furasu, claro, ya de hoy lo desconocemos prácticamente. ¿Cuál puede ser ese temario? claro, o sea, Que yo ahí nunca le he preguntado eso a maestro, pero supongo yo que Sobre todo en cuanto a la esgrima láser, ¿no? ya pues quizás, claro, más quizás de esgrima láser pienso yo que ahí ya irá más conectado a la filosofía, el entendimiento de psicología de las personas y las disciplinas adyacentes. Claro, Yo quizás las pienso- disciplinas adyacentes un Furasu tiene
que ir muy fino, ¿no? Quizá tiene que aprender muy bien de medicina, aprender muy bien de matemáticas, aprender muy bien de arte, de la a lo mejor va más por ahí la formación del Furasu de siendo Karui no dominas ya todo lo que es la esgrima láser, por supuesto, todavía te faltan cosas, pero igual lo que es la base necesaria ya la tienes, ya lo que necesitas es completarla con los conocimientos adyacentes, y una vez que ya tienes ese conjunto podría intentar ser Furasu. Quizá, pero aún así tiene que haber mucho más conocimiento profundo de la esgrima láser que no estamos viendo, porque no siquiera estamos viendo el fondo del pozo. Claro, tengamos en cuenta que tenemos un tratado, pero el maestro ya nos ha dicho que el segundo volumen ya se está realizando. O sea que... Y hay muchos más libros en proceso. Sí. Entonces, hay muchos más libros en proceso. No solo el tratado, sino el del arma con el iniciado Rodrigo, el análisis de episodio 4 que estoy haciendo yo, cualquier otro libro que haya por ahí, el próximo a salir, si no ha salido ya para el momento en que se suba este podcast, del compañero Javier Araque. Que si no me equivoco, un diálogo del maestro también. Sí, el volumen 2 del diálogo con maestro. Entonces, y como estaba diciendo, el nuevo libro de Javier Araque, yo pienso que el examen del Furasu es más bien de conocimientos adyacentes y podría decir psicología, incluso hasta combate moderno. Va a tener que saber un poquito de todo. Al fin y al cabo ya eres luz. Siendo Furasu ya tienes que saber iluminar esa luz, pienso. Sí, totalmente. De hecho, lo más difícil seguramente para un Furasu sea intentar las disciplinas adyacentes de las que tiene menos dominio. En mi caso, yo he estudiado historia del arte, y arqueología, lo que en teoría mejor se me da es la historia y el arte, lógicamente. Y cuando yo estaba en el colegio, en cuarto de la ESO, las matemáticas y la física se me complicaron mucho, pero que apenas aprobaba los exámenes por lo justo. Entonces puede ser muy probable que lo que más me cueste de cara a cuando sea Furasu es dominar los aspectos físicos relacionados con el funcionamiento del arma. Y poniendo un ejemplo, porque el arma es de color azul partiendo de la radiación de Cherenkov, por ejemplo. O aspectos matemáticos, cómo calcular la medida exacta de un medio partiendo de la medida de mi brazo con la hoja del opositor, con una fórmula de... Se me va a complicar. Luego también pues, hay más una idea. Sin embargo, en cuanto a, por ejemplo, puede ser la historia de la esgrima española, pues a lo mejor te monto un libro en 3 semanas, o bueno, 3 semanas no es imposible, pero a lo mejor en 5 meses te monto un libro recogiéndote toda la historia con todas las fuentes y se me da bien. Eso mismo. Entonces, por ejemplo, puedes llegar a mantener tu arma y que llega a desmontar tu arma o ponerla completamente cruda, creo que es, ¿no? Tienes que ser capaz de saber de electrónica. Exactamente, o sea, yo pienso que más bien orientado a eso, a que sea biblioteca de culto, o sea, que llegue cualquier aprendiz, cualquier iniciado y te pudiese llegar a preguntar de cualquier fuente y pudiera iluminarlo. Pienso que sí. Y que si no sabe iluminarlo tenga la herramienta de sobra para rápidamente buscarle una respuesta. Sí. Y luego lo último que quedaría de aquí es, bueno, quedan 2 cosas, pero una es obvia, un gran y profundo conocimiento en la esgrima láser. Yo creo que esto es bastante obvio, ¿no? Y luego reflexión sobre su equipo y sobre su renovación. Se refiere tanto al arma como a las protecciones, porque quizás ya va a haber una práctica más intensiva y por lo tanto vamos a necesitar que sean más duraderos. Quizá. También creo que un poco por el comportamiento humano, en el momento en el que toma la responsabilidad de otro rango, vas a querer que se note. Vas a tomártelo más en serio y de una forma más responsable sin querer. Sin querer vas a querer que tu arma esté más en condiciones que la de los iniciados, que tu máscara esté más en condiciones que la de los iniciados. Un poco por enseñar tu rango y un poco por dar ejemplo a esos iniciados. Se supone que si eres un Karui, nadie puede llegar y ver que tu arma se ha roto, porque no la tienes bien cuidada. Todo el mundo puede tener un accidente, pero por no tenerla bien cuidada, como que no cuadra dentro de un Karui, ¿no? Por un mal mantenimiento, te quiere significar. Claro, entonces
quizás lo que también se refiere a eso, ¿no? A que te vas a mirar a ti mismo y vas a decir, parezco un Karui. Debería de parecerlo, casi sin querer. A lo mejor no lo piensas conscientemente, pero inconscientemente. El Karui no es solo serlo, sino también parecerlo. Claro, si es como cuando el maestro comenta de que a él le gusta tener un GAR de tal manera, de cual manera. Y eso lo podéis notar, los aprendices, hay muchos a los que no les importa tener un arma hasta muchas clases posteriores, o a las que tardan en tener el Kirti, lo tardan en... Pero eso según vas metiéndote en el asunto, que más cuidado empiezas a tenerle a la indumentaria, que más empiezas a tenerle a tu equipo, Yo creo que más te lo tomas en serio y quieres... Yo creo que soy uno de los aprendices, no estaré seguro, que antes de tener mi primera clase en el salón, ya tenía mi arma. Le pedí a Marcelino de poder adquirirla. O sea, no empezar con un palo, como suelen empezar algunos. No sé, me dio ese y de hecho tuve mi ritual. Y todo para ya recoger mi arma, llevármela. Lo que pasa es que lo que empezamos con un palo le tenemos cariño al palo. Eso sí es verdad. Yo no recuerdo el palo, pero creo que sí lo tuve que usar, claro. Yo No lo sé. empecé a finales de 2019 y estaba yendo y viniendo de Granada. Y claro, todavía no había comprado el arma, acababa de empezar las clases y cuando me había dicho, venga, voy a adquirirla, empezó la pandemia. Entonces pues ya la cosa se fue alargando y al final creo que pude volver a Linares sobre el mes de mayo-junio y desde diciembre de 2019 hasta prácticamente junio de 2020 no tuve armas. Cuando estaba en Linares y podía asistir a las clases, el palo de madera y luego en el piso de Granada un palo de escoba, porque es lo que tenía y ya está. Pues son momentos bonitos. Eso es el principio. Ese momento yo no lo he vivido, ahora vas tú, ya me has puesto aquí. Yo no viví el momento palo de la academia. Yo creo que sí tuve el arma desde el principio, puede ser. Sí. Porque yo ya estaba pendiente de la apertura de la academia antes de la propia apertura de la academia. Además, entonces creo que ya me hice de un arma antes. Yo no estuve en esas primeras, digamos, charlas informativas sobre lo que iba a ser la academia y tal, pero según tengo entendido, se hacían en sitios donde ya podías adquirir el arma. Entonces es bastante probable que muchos compañeros directamente después de las charlas, si estaban interesados, compraran el arma y a la primera clase. Incluso mucha gente que luego no ha participado activamente de la academia se hizo de armas con el hype, ¿no? Con la gana, la ilusión de lo que aquello parecía. Mucha gente se hizo de armas y la empezaron a gastar el stock de las armas que había allí porque la gente quería participar de la academia. Luego muchos siguen siendo parte del alumno, otros pues no, pero yo recuerdo eso, ¿no? Que de pensar, me voy a quedar sin armas, porque yo tardé un poquito en ahorrar. Bueno, si os parece, vamos a hablar de un par de cosas que, aunque tienen su profundidad, se pueden pasar con un poco más por encima, para dejar para el final de las que podemos hablar más tiempo, que más se pueden desarrollar. Sí, y quizá podemos en un podcast futuro hablar del Karui en mucha más profundidad. Sí, por ejemplo, para un futuro podcast podemos dejar cosas de profundidad, como he dicho, como son los objetivos del Karui, sus dificultades, lo que necesita para promocionar el siguiente grado y lo que tendrá promocionar al grado de Furasu. Uh-huh. Que creo que eso para un solo podcast da más que sí, sobra. Se puede hablar, no solo podemos hacer otro podcast del Karui, sino podemos hacer otro podcast del examen de Furasu. O sea, que ahí podría andar un poquito más en lo que ya hablamos del Furasu en el primer podcast que hicimos en este canal, para así ampliar un poquito ya información. Información sobre eso, correcto. Vale, pues empecemos por que un Karui posee distintivos de mérito, parche de grado de Karui, posibilidad de obtener y portar parche de permanencia, posibilidad de portar sponsor de uniformidad, capacidad de jugar duelo, posibilidad de portar y entrenar con espada natural y soto, así como con espada doble natural, posibilidad de combatir en duelo de armas dobles y posibilidad de ponerse a servicio de un Furasu para continuar su formación y aprendizaje. Lo más sencillo. Los distintivos de mérito, que son nos los va entregando el maestro conforme él considera que nos tiene que entregar precisamente por algún mérito que hemos hecho o alguna cosa que hemos adquirido, no sabemos qué exactamente porque no nos dice por qué. Lo que sí se sabe es que dependiendo de los colores y de la posición de cada distintivo, RGBK, es decir, rojo, azul, verde y negro, quieren decir una cosa u otra. Pues se pueden portar un total de 10 y según lo coloques dirán una cosa o no dirán otra.
Solo tenemos esa información. Ahora tenemos que saber en un futuro qué significa cada distintivo para saber qué es lo que se está transmitiendo con ellos. Según tengo yo entendido, aquel que llega a Furasu, nada más que con ver esos distintivos, sabrá mucho Claro, del individuo. Que... Sí, individuo. porque si tú sabes lo que significa y los colocas de una manera determinada para transmitir algo, es porque tú sabes que hay alguien que se esté enterando de lo que tú estás diciendo con esos distintivos. Luego tenemos el parche de grado de Karui, que eso es muy sencillo. Tenemos uno de iniciado en la manga derecha del Kirtil, que es un cuadrado blanco y dentro una I blanca. En este caso se sustituye por un cuadrado amarillo con una K amarilla, no tiene más misterio. Posibilidad de obtener y portar el parche de permanencia. De hecho, muchos ya tenemos parche de permanencia. Cuando tienes ya 50 clases, se te da un parche que tiene un cuadrado azul y dentro una línea vertical azul que significan esas 50 clases. Cuando tienes 100 clases, tiene 2 líneas. Cuando tienes 150, tiene 3 líneas. Bueno, no, cuando tienes 100 clases, en realidad tienes 2 parches. Se te da uno con una y otro con otro, y luego esos dos se sustituyen por el de las 150. Luego pasamos a posibilidad de portar sponsor o uniformidad. Que eso es un tema interesante porque, que yo sepa, el único que porta sponsor es el maestro. A día de hoy sí. Creo recordar. Sí, a lo mejor algún compañero que estuviera al principio y tuviera su Kirtil, quizá por no acordarnos ya del tiempo que ha pasado, lo tuviera y no nos estamos... Sí, quizás en los inicios de la academia pudo pasar, que creo que me suena que algún compañero de los que al inicio estuvo muy activo llegó a tenerlo también, pero no, a día de hoy no lo porta nadie de las personas más activas de la academia. Sí, me resulta llamativo lo de los sponsors, porque claro, yo me imagino que se referirá a sponsors de suministradores, por ejemplo, de armas láser, como pueden ser algunas marcas que hay en España que son muy buenas, pero que como no pone qué sponsor es o qué tipo de sponsor son en concreto, como ha dicho tal compañero, podría ser una bebida energética. Sí, como muy típico en los deportes, ¿no? Bebidas energéticas aparecen en todos los deportes, ¿no? O las casas de apuestas, como en los deportes. El problema es que no somos deporte. Claro. Entonces, el problema es que quizás hay un montón de marcas de distintos tipos que no cuadran con el ambiente marcial de la academia, obviamente. Entonces igual sí que no pone qué tipo de sponsor tendría que ser, porque ya da por sentado que nosotros mismos vamos a saber discernir cuáles son los que sirven y cuáles son los que no deben. Claro, que sponsor... Un suministrador de armas láser, pues hombre, por supuesto, nos está dando las herramientas para poder realizar nuestro ejercicio doméstico. O del resto del equipamiento, de careta, de guantes. Careta, guantes, a lo mejor coderas, si son necesarias en algún momento, hombreras, ese tipo de cosas. Sí, bueno, incluso como yo he dicho, Red Bull, Monster, que hay veces que se dedican al deporte extremo o a ciertas cosas. Pero tal. Volvemos a que no somos deporte. Sí, pero sí tenemos cierta extremidad. Es decir, no. Extremidad, es decir, estamos en los extremos, somos muy... ¿Cómo podría explicar? Me extiendo. Todo lo que nos lo tomamos a lo serio. ¿Qué me quiero significar? Lo llevamos todo a grandes grados. No, si no estamos chumineando. Exactamente, no vamos con media forma coloquial. Entonces, ¿quién te dice que quizás el día de mañana, como bien estamos hablando de un examen de Karui, la disciplina esté tan extendida que se ha retransmitido y visto por varias personas? Claro, pero la academia debería, creo, de huir de eso por la deportivización que eso conlleva. De hecho, ese tipo de publicidad de bebida energética, casas de apuestas, creo sinceramente que en ningún sitio se debería publicitar por el simple hecho de que pueda acabar cayendo en la ludopatía. Partiendo de ahí, creo que no se debería publicitar en ningún sitio. Pero lo que son bebidas energéticas o cualquier otro tipo de cosas de ese aspecto que se desligan de lo que es herramientas para desarrollar nuestra actividad, creo que encajan más en otros sitios que en nuestra academia. Cierto. También mantienen el cerebro despierto y dicen así: estos muchachos escriben más y estudian más. Bebe Red Bull. Conforme estoy bien, no necesito... Pero bueno, sí que al final es un tema interesante y curioso que se nos olvida sí, ya que de hoy. Esas sponsors pueden llegar a existir. O Pringles.
ejemplo, Lice. Mal cuerpo, como a mí me sponsora una marca de comida, Cristian. Sí. Mal cuerpo. Se me pone. O sea, yo por mencionar de qué marca, entre comillas, es mi arma. Si yo tuviera que ponerme algún sponsor, yo me pondría Atom Sabers, porque fue de donde yo compré mi arma y digo, yo me pondría Atom Sabers y ya está. De hecho, Maestro está diciendo que de las mejores armas que han podido llegar. Anda, mira, publicidad gratuita que se encontrar. lleva a Tom Sabers. Pero es cierto que muchas de nuestras armas son Calidad-precio. y han funcionado correctamente. Bueno, pues si hemos acabado con los sponsors, que es un tema bastante interesante, pasamos a la capacidad de jugar un duelo. Porque esa es otra. Cuando se haga el examen de Karui, El maestro va a tener que nombrar a ciertos jueces, aunque no. claro, no hay, en teoría, va a tener que jugar un iniciado. En el primer examen de la historia de la academia, un iniciado va a juzgar un duelo. Exactamente. En el segundo ya habrá un Karui Que pueda jugarlo y tal. que pueda juzgarlo y le va a tocar por obligación. Y en el caso de que haga un examen que en el primer examen examine a 2 personas y en el duelo esas 2 personas se enfrenten, va a tener que ser un iniciado forzosamente también. Cierto. Sí. Cierto. Entonces, ¿a quién cogería? Qué paranoia. ¿Al que tenga más veteranía, al que tenga más experiencia, al que... Al que sea mejor capaz de juzgarlo allí presente, ¿no? Yo pienso que sí, que sería eso. No solamente al que más experiencia y más. Sí, pienso que la experiencia y la veteranía sería un grado, pero sí el que esté más preparado, más ojos tenga, más. El que quizás se haya especializado más en juzgar, haya tenido más interés. Sí, creo que el maestro podemos confiar en su capacidad para discernir quién puede juzgar mejor ese De duelo. hecho, en el aniversario, no lo estuve pasado, a Tinto lo vi muy modo Juan, la verdad. Un pobre hombre le ha caído la responsabilidad. Estábamos Ya, atentos, ya no, te pero lo sí, cuento. sí, es cierto que cuando estábamos con la sparring lo veía muy atento a. Porque no solamente es. Es cierto que tiene buena presencia. Sí. Yo se lo he dicho muchas veces, que me pasa con tanto Luis Frank como Tinto, que cuando aparecen me da la sensación de cantar un Jedi. ¿No? Yéndonos a la ficción, pero ya me parece que ha entrado un Jedi. Por esa presencia. Bueno, luego tenemos la posibilidad de portar y entrenar con espada natural y soto, así como con espada doble natural. Es decir, pasamos de usar únicamente el daito, de usar un arma, a ya poder usar 2, una en cada mano. Daito y Soto. Lo cual no domino, ni tengo todavía prácticamente idea ninguna de lo que debe ser la geometría con armas dobles, pero tiene que ser una locura, vamos a dejarlo ahí. Tiene que ser Tiene que complicar el asunto interesante. bastante. De hecho, ¿Ves? creo. Mira, ahí tenemos más conocimiento que necesita Sabun Furasu. Sí, sí. Claro. Tiene que dominar esas armas también. De hecho, creo que ahí el primer Furasu que. O sea, el primer. Que coja el Soto, en ese caso, pues. Podría convertirse en maestro especializado en Soto. Claro, que tenemos que Puede pensar ser. que Hay muchos huecos. que el maestro Marcelino es el maestro del daito. O sea, él ha cogido el daito, que es el arma clásica que usamos, y esa es la suya. Ahora el daito y soto, que sería el daiso, eso ya tiene que desarrollar lo otro, porque él va a seguir con el daito. Correcto. A ver quién lo hace. Un valiente. Como Luis Frank, por ejemplo. Claro. Y luego, no solo el daiso, sino también usar espada doble natural, que ahora mismo sinceramente no sé si se refiere a... A dos Daitos. ¿no? Dos daitos son, ¿no? Uno en cada... Entiendo que se refiere a dos Daitos, ¿no? Entendería como espada natural, en nuestro caso, un Daito, ¿no? Sí, pero es que, claro, tendría que ser dos a doble. Si es espada doble, sí son 2 armas, ¿no? Pero puede ser un Daito en cada mano. Sí, sí. Qué barbaridad. Puede ser un daito en cada mano, pero puede ser dos daitos unidos con un coupler. Y ya tiene un futao. Claro. Ya, eso lo había pensado yo, claro. O está en las dos manos y en cualquier momento llega uno, o sea. Hombre, entonces, Quizá no tiene mucha. No te aporta mucha ventaja eso. no, sinceramente no. Aporta espectacularidad, Sí. pero ventaja no, quizá no mucha. Bueno, no lo sé, habrá que investigarlo, ¿no? Sí. Yo
lo que pueda aportar tirando de lore de Star Wars, que no tiene validez, pero es lo que puedo arrojar, es que el Futago, es decir, para aclararlo a cualquiera que no sepa lo que es, el arma de Darth Maul clásica, que tiene la guarnición con 2 hojas, una en cada extremo, los Jedi prohibieron su uso porque en teoría para aprender a usarla tenías que ser muy agresivo, porque únicamente con ella se podía ser ejecutivo. Las acciones dispositivas y defensivas con un Futago serían más complicadas, según los Jedi, ¿vale? Según la ficción. Habría que ver cómo se usaría dentro del contexto de nuestra grima láser. Yo pienso que en nuestro contexto sería no deficiente, si más agresivo, ahí sí lo veo correcto en esa particularidad, pero sí lo veo como un arma en caso de tener varios, ¿cómo puedo decir? Varios opositores, sí. Es en el único contexto en el que la vería más útil. Pero es que sigues teniendo menos extremo que con cualquier otro arma. De hecho, tendría más extremo con un montante que con un Futago. Que probablemente te ayude más a la hora de mantener... O sea, mantener distancia. Distancia con lo mayor posible de opositores a la vez. Pero yo me refiero por tener, como dice acá, las espaldas cubiertas. Podría más de cuadrado y en plan más... Poder... No tal de ganar medio, como estáis, sino ganar distancia, sino de poder tener varios frentes abiertos con un mismo... No sé si me explico. Entiendo a lo que te refieres, pero creo que no estás entendiendo No, que sí. el resto, si no llevan ese mismo arma, van a llegarte antes a la espalda, antes Sí. de que tú puedas Sí, lógico. reaccionar hacia atrás. Hasta cierta lógica, claro. Es para lo único que yo veo que pudiera ser algo así. Yo creo que es un arma que eficientemente no funciona mucho, o sea, no es muy eficiente a la hora de afrontar un asalto. Pero quizá también es tan compleja y quizá es de la que quizá menos referencias tenemos a día de hoy empíricas de su funcionamiento real de ese arma, que explorarlo tiene como cierta curiosidad, ¿no? Tiene cierto interés que probablemente se diferencie mucho de la utilización en la película, ¿no? Sí. Probablemente se diferencie mucho la utilización real y eficiente de ese arma. Todos más o menos tenemos una idea de cómo funciona una espada, un sable, cosas que se parecen más a un Daito. Cierto es que luego tiene unas características muy distintas, pero se parece más. Pero nadie tiene en mente algo que se parezca a un Futago, excepto las apariciones en Star Wars. Yo con perdón, Alejandro, yo tenía idea, o sea, puedes tener una ligera idea de cómo usa una espada, de cómo cojo una... ¿Qué puedes decir? Sí, pero con un Daito todo el mundo puede entender, aunque no pueda entender encordados. Sí, claro, no, pero sí una estocada, un tajo. Pero que luego a la hora de la verdad, por ejemplo, ayer cogí la espada más grande de las que tiene Maestro en el salón, que no sé exactamente. ¿El montante? Sí. Creo que sí, que es un montante. Pero con el montante como Tiene arma el láser. montante láser. Las armas históricas que tiene. Quizá era una espada larga, ¿no? Sí, puede Sí, ser. pues las dos y claro, tienes que hacer palanca. Yo no desconocía eso. Claro. Yo la cogí modo Aragorn del Señor de la Con las Anillos dos para manos que juntas, todos ¿no? nos hiciéramos la idea. Claro. Y no, tienes que... Sin dejar un espacio entre ambos. Claro, manos, y hacer un poco de hacer la palanca. palanca. O sea, Claro. tú puedes tener una idea de cómo... Pero luego esa idea está equivocada completamente a la realidad, a El su asimento forma a eficaz. 2 manos de la espada larga y de la guarnición en nuestro Daito es el mismo. Normalmente la guarnición, tú haces el asimento emiso, es decir, del emisor con tu mano hábil, pero si hace un asimento a 2 manos, la mano no hábil va al pomo, no va al puño, precisamente Claro. por esa capacidad de tener mejor maniobrabilidad. Pero en una espada larga pasa lo mismo. Pero claro, ya tiene ciertas referencias, Sí, claro. ¿no? Pero el Futago tiene infinitas menos, así que es como que da curiosidad Sí. explorarlo. La misma. Aunque da como miedo el pensar, ¿y si me meto a explorar y encuentro que no hay nada o lo poco que hay No, es un poco angustioso? miedo ninguno, porque lo que ha hecho es demostrar que ese arma, pues para esta esgrima concreta no sirve, sigue siendo conocimiento. Cierto, ¿eh? Lo que pasa es que me he desarrollado, digamos, un conocimiento positivo, he desarrollado un conocimiento en negativo, en saber qué se debe descartar.
Y no solo que se debe descartar, sino que al final también de toda exploración consciente de un campo siempre sacas cosas. También mucha gente podría decir exactamente lo mismo de nuestra exploración en un Daito. Como para qué sirve explorar perdón, sobre un arma que a día de hoy no tiene una correspondencia literal de su funcionamiento. Podría mucha gente pensarlo, ¿no? Pero al final le hemos sacado unos porqués. Al final hemos sacado unas funcionalidades y un conocimiento que nos funciona para nuestra vida real en base a la exploración en ese campo. O sea que podría pasar exactamente lo mismo con cualquier otro arma del estilo. Muy bien. Estoy de acuerdo con eso. Pues de esta posibilidad de poder entrenar con espada natural y soto, así como con espada de lo natural, se deriva el hecho de la posibilidad de combatir en duelo de armas dobles. Lógico, si ya puedes usar armas dobles, pues puedes participar en duelo de armas dobles. Pero hay muchas de las obras que tenemos, o sea, sería, desde mi punto de vista, pienso que sería como ir descubriendo un mundo nuevo, pues porque muchas de las obras con armas dobles no las veo yo efectivas. Seguramente surjan nuevas obras, bueno, más que surgir, o diferencias. Igual ya hay algunas que están escritas y no lo sabemos, que son, sí, claro, también puede llegar a suceder. Y creo que la mayoría de obras no serán descartables, serán variables. Podrás variarlas, pero descartarlas, que, por ejemplo, la parte vulnerable sigue estando al final de la hoja. Encordar va a ser la forma lógica. A lo mejor de otra manera, cierto, dependerá de la anatomía del arma. Las dos armas no pueden estar. O sea, tú no vas a poder tener en todo momento la arma. No me sale ahora la palabra. Agregada. Ambas armas. Es decir, una tendrá que estar agregada y otra más en el aire, supongo. En un futago, dices. Claro. No, en armas dobles. Armas dobles. No, claro, armas dobles puedes tener ambas agregadas. Lo que pasa es que si el otro no tiene un. Claro, a lo mejor Cristian está pensando en que tú coges, si te armas dobles, hace una línea en cruz con una, dispone el arma del opositor y conforme tiene el arma dispuesta con la otra ya puede ejecutar, porque está abierto si no tiene armas dobles. Es que eso también depende y... que esto ya es otra cosa, claro. Siendo Furasu se puede llevar armas dobles, ¿correcto? Claro, si te ofrece... ya puedes llevarlas. Claro, o sea, también. Si te... opositora es un iniciado, supongo yo que sería... como feo sacar las dos armas ante un iniciado que no tiene esa... No sé si me explico. Creo que eso sería... creo que eso está tratado en torno al duelo. Cómo se pueden tratar ese tipo de duelos, simétricos o asimétricos, ¿no? Sí, que está como pactado antes. Del arma. Creo que a la hora del sparring tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Si un iniciado quiere ver cómo enfrentarse a esas armas dobles de un Karui, pues adelante, ¿no? Un sparring. Tenemos que irnos más atrás y centrarnos en el hecho de que si un Furasu está duelando con un iniciado, algo raro ha pasado. Algo raro ha pasado. Yo sí, también, claro. Y encima lo normal, si estáis midiendo el conocimiento de ambos, no tiene sentido que vuestras armas sean asimétricas, porque ya estáis partiendo el Furasu de una base muy distinta. El Furasu el que ya puede, es decir, emitir un duelo, es decir... retar a alguien a duelo, creo. De forma quizás, pues, que no pueda rechazar. Claro, quizás por esa decisión de... porque el iniciado no ha... por poner un ejemplo, no ha tenido la coherencia o la manera de mantenerse, comportarse. ¿Me explico? Claro, pero la mejor forma de enseñarle que se comporte... darle una lección de esa manera, porque está siempre, que yo soy lo mejor. Imagínate, un iniciado que sea un buen esgrimista en el sentido y lo tenga subido, entonces dice el Furasu, no, que has llegado, te estás colando con tus compañeros, te vas a enterar de lo que es, dónde está la línea, ¿sabes? ¿No? En plan de duelo y te dejo para que sepas que ya estás al nivel de todos, que hay gente por superior a ti, con mucho más conocimiento, con mucha más luz. Lo que pasa es que sería demasiado obvio que sea por parte de un Furasu, ¿no? En realidad, un Karui no puede retar a duelo. Entonces, Karui no podría hacerlo. Tendría que ser Furasu el que le dijera a Karui. Yo creo que lo que Leifranc se refiere es que lo que mejor funcionaría ahí es que sea una sombra, una persona iniciada como él, aparentemente iniciada como él, pero que esté por encima en realidad.
pero que en realidad tenga mucho más conocimiento y que le destroce en el duelo y que le haga saber que Porque un iniciado igual que él está a años luz. si de él. te reta un Furasu, a lo mejor, quién sabe, quizás puedas tener tú como iniciado el éxito en el duelo contra el Furasu, pues puede pasar. Lo que pasa es que ya, si nuestro maestro sigue todavía ahí y ha promocionado a ese Furasu, ya te digo yo que el iniciado no puede con el Furasu. No. O sea, muy complicado. No debería, claro. No debería, claro. Puede dar un caso excepcionalísimo, claro. Eso siempre. Por eso digo que es en plan de Furasu cortando, como diciendo, no tal cual. Al inicio. Claro, pero siempre puede, si esa persona es tan estúpida como para estar comportándose de esa manera, Igual. quizás es tan estúpida como para decir, bueno, pero me han tenido que traer un Furasu y casi le gano porque le hice no sé qué y puede seguir en su rueda de... Si es tan estúpido, igual ni debería estar en la academia, pero bueno. Claro. Yo qué sé. Sí, viste eso. Sí, bueno, pero hay gente que puede caer en una estupidez muy grande y que merezca la pena intentar sacarle de esa estupidez. Intentar reconducirlos, ¿no? Ujú. Bueno, Por aprovechar otras ventajas que tenga esa persona. sí, por no perder conocimiento, básicamente. Ujú. Bueno, y por último, en lo que posee, posibilidad de ponerse al servicio de un Furasu para continuar su formación y aprendizaje. Básicamente, cuando tú ya decides que quieres ser Furasu, es decir, cuando te conviertes en Fura, la mejor manera de aprender que es un Furasu es estar al servicio de un Furasu para ver cómo es su día a día y lo que tiene que hacer y lo que tiene que saber. Sí, seguir sus pasos y que te Eso es muy vaya guiando. interesante. Eso es muy interesante. Claro, porque esto se relaciona también un poco con la anterior de la relación personal con el maestro, ¿vale? Ponerse al servicio de un Furasu, ¿qué significa? O sea, en formación y aprendizaje. Que va a estar día a día controlando lo que vas haciendo y cómo estás y cómo te desarrollas como persona, o es algo únicamente limitado a la Academia de Grima Yo Láser. me imagino que es más bien algo limitado, como que las clases serían más compartidas, serían más coincidir más esas dos personas en No lo clase sé. y que los fuese guiando, porque Furasu ya puede impartir clases también, creo, parte de clases junto a un maestro. Pues entonces, claro, es en plan que sería el que lo guía. No sé si me explico, el que Claro, creo que dependerá el de... que lo va dándole forma. Claro, creo que dependerá del caso. Quizá hay gente que dándole un trato personal constante de día a día se relaje, genere demasiada confianza y al final te falta un poco el respeto o no esté constantemente en la presión de este es mi Furasu y piense ya en este es mi colega, ¿no? Y ya no le mantenga ese respeto. Puede haber gente que no, que precisamente lo que necesita es un tío encima, que le moleste. Un tío encima que le vaya dando forma a golpetazos, ¿no? Es que supongo que dependerá y creo que ahí estará en el propio Furasu o de Kiru que sepa por dónde encauzar a la persona que tiene. Incluso puede ir por época. Claro, que yo supongo también que el de Keiru nombrará a esa pareja, por así decir, por decirle a algún nombre, las nombrará a él, es decir, no solamente, es que yo quiero que sea Luis Fran, pues ya está, pues Luis Fran. No, yo supongo que estará el de Keiru o el maestro de por medio diciendo, pues tú vas a ser el Furasu de este. ¿Me explico? Veremos. No lo sé exactamente. Claro, es que aquí pone interés por conocer más personal, lo que hemos hablado antes, estado del Karui al alcanzar el grado. Interés por conocer más personalmente a su Furasu o maestro en caso de optar por promocionar. No pone que el Karui elija al Furasu. Exactamente. Yo creo que es asignado, más que... Puede ser. O el Furasu elige a su Karui. Tendría lógica que sea el Kigen o el de Kiru el que diga, viendo cómo es este Karui que quiere ser Furasu, yo creo que igual el Furasu que mejor le viene es este, porque lo que le falta lo va a aprender de este. O al contrario, el que mejor le viene es este porque es más compatible y es con el que más va a aprender y más rápido. Más de pasar a Furasu a maestro, creo que tienes que tener ciertos... De Furasu a maestro tienes que haber ascendido a... Ciertos, exactamente. No sé si son 2 o 3... No lo sé, ciertas sí, pero sé que 2 o tienes que 3 haber... furas. Exactamente, haber ascendido a 2 o 3 furas, o sea que... Llevar a 2 más Karui a promocionar como Furasu, exactamente. Exactamente, entonces por lo tanto supongo que es como el Fura que se está formando ya se lo toma más a serio, es parte de la enseñanza para llegar a ser maestro, para poder transmitir ese conocimiento. Claro, ya. yo creo que cualquier Karui que decida ser un Fura y decida plantearse el examen de Furasu, como tiene que saber que, digamos,
no puede hacer perder tiempo a un Furasu o a un Dekiru. ¿Sabes a lo que me quiero referir, no? Que si te pones en las manos de esa persona va a empezar a partir de ese momento a dedicarte una gran parte de su tiempo. Que menos que tomártelo en serio. Es que te lo tienes que estar tomando en serio. Claro. No, si vas a estar ahí en Karui años y años. Como llevando al contexto. De pachorra, pues no. Star Wars es cuando se juntaba el Padawan con el Jedi y como que lo guiaba, lo transmitía y luego pasaban o no pasaban dichas pruebas, me parece, ¿sabes? O algo así, eran como que lo ascendían. Sí, se hacían estaba el caballero Jedi, el que hacía el trabajo de ser un maestro con ese Padawan, no tenía rango de maestro, lo que pasa es que era el maestro de alguien. Y cuando conseguía ascender a ese Padawan a caballero, ya obtenía la posibilidad de ser nombrado maestro y pasar al consejo. Pero pues algo parecido. Algo parecido de ese tipo. También es lo que hemos dicho antes, la manera de demostrar que sabes es transmitiéndose, es transmitiéndolo, es enseñando. Ya está. Si tú enseñando consigues que alguien obtenga el conocimiento que tú tienes y lo aplique de una forma funcional y eficiente, es que demostrado que sabe. Y que uno de nuestros pretéritos es eso, no retener conocimiento, sino que fluya y se expanda, o sea que tiene su lógica si te van a pensar. Sí, es un principio que se dice fácil, pero... Sí, luego llévalo a cabo, no sé. Tengo que llevarlo a cabo, exactamente. Bueno, y ya quedarían los distintivos, que esto pues va a ser más rapidito, porque hay cosas de las que ya hemos hablado y hay otras que podemos darle a lo mejor una vuelta, pero tampoco es que sea algo muy profundo. Podemos empezar por el parche de la Academia de Grima Láser en el hombro izquierdo, que es el que sostiene una vez que se ha iniciado, o sea que sin mucha complicación. El de grado de Karui en el hombro derecho, ya lo hemos nombrado antes. Los distintivos de mérito, también lo hemos nombrado antes. Y aquí podríamos haber leído esto para tener una respuesta a las charlas que hemos tenido antes respecto al sponsor, que se nos ha pasado. Ajá. El Karui tiene permitido portar parches de sponsor a la uniformidad de la academia, siempre y cuando estos no interfieren en la correcta exhibición de los distintivos propios. Si tú te pones, como por ejemplo he dicho yo, el de Atom Sabers debajo del de la Academia de Grima Láser, no interfiere, pero en el momento, porque puedes adaptarlo en cuanto a color, pero en el momento en que tú te quieras poner el de una bebida energética, el color que tiene esa marca va a distorsionar completamente la uniformidad que estás llevando. Si tiene color rojo, que es uno de los colores que menos nos interesa, va a estar transmitiendo primero un contraste muy fuerte en una zona concreta del uniforme, lo cual para hacer publicidad va a ser llamativo, porque tu mirada se va a ir primero de todo, en vez de a donde debe irse, que es los distintivos de mérito y de permanencia y el grado, se vaya a la publicidad, al sponsor, lo cual no es lo ideal. Y luego por otra parte tiene el significado del color rojo que nosotros tenemos asociado al caído, entonces pues nos interesa tener esos colores. Y luego lo de que no interfiere en la correcta exhibición de distintivos propios, pues que no los tapen, lógicamente. Que no te pongas, como hemos dicho, una bebida energética en la manga y te tape la academia, el logo de la academia o el de iniciado, Karui, etc. Boro opcional de color amarillo. Los aprendices no tienen boro. Los iniciados lo tienen de color blanco. Los Karui pasan a tenerlos de color amarillo. El Saya, algo que es lógico, o sea, todos los que estamos en la academia tenemos nuestra hoja con un Saya para proteger la misma, no llama la atención donde vamos, y porque además tiene una serie de significados filosóficos y simbólicos que valdría la pena quizá hablar de ellos en otro momento. Y por último tenemos la hoja de color azul, que es también la misma que tenemos como aprendices y como iniciados. Únicamente podremos cambiar el color una vez que llegamos a Furasu, que es precisamente una de las partes más interesantes, el hecho de saber que cuando lleguemos a Furasu nosotros no escogeremos el color de nuestro alma, sino que va a ser el maestro que nos la dé, en base a una serie de factores que él ha tenido en cuenta. También podemos entender que como seguimos siendo alumnos, el uso del color azul es debido a que, según me explicó también en su momento el maestro, da como una cierta sensación de
como de movimiento, se asocia al movimiento, a la velocidad. Puedes pensar en el agua fluyendo, en las nubes que están pasando por el cielo. Es algo que no es estático, que no está todavía fijo en un sitio. Por lo tanto, es algo que está discurriendo, que está aprendiendo. El color verde, como también me explico, es algo que ya te transmite más serenidad, más estaticidad, es algo que ya tiene una base sustentada, por lo tanto algo que sirve para apoyarte y crecer sobre ello. De ahí vendría Claro, te recuerda a las plantas, a los árboles, mi pensamiento, cosas que están fijas y te puedes apoyar en ellas para desarrollarte, por lo tanto es lógico que el maestro use el color verde. Puede darle el color verde a un furasu en el futuro, o, por ejemplo, puede darle el color morado, puede darle el color cian, amarillo, cualquiera de los colores que está recogido también en este libro del furasu. Y ya está, porque hemos dicho que lo que son los objetivos, dificultades, los aspectos necesarios para promocionar y lo que sostendría al promocionar lo dejaremos para otro momento, cuando hablemos del examen del furasu, por ejemplo, que es otro tema bastante interesante. Y en el que nos podemos extender como en este, bastante. en esta podcast seguramente, o más. Y ya está, Cristian, ya solo quedaría que, como siempre, tú hagas la conclusión de este. Pues yo creo, sinceramente, que aparte del examen, que pienso que está más próximo el examen del Karui de lo que imaginamos, no solamente, sino porque cada vez pienso que la primera generación de Karui debería estar cercana, sino porque también creará un antes y un después en la academia. Creo que hemos llegado a una muy buena conclusión. Si me preguntáis antes por qué va a llegar un antes y un después en la academia, porque ahí partirá, o sea, habrá, después de ese Karui habrá una como primera generación de iniciados, primera generación, o sea, la primera generación de aprendices. Ya yo creo que habría muchos cambios desde entonces, ya un grado más en el que se podría decir se atesoraría un escalón más en esta nuestra academia. Así que yo creo que hemos llegado a un podcast bastante bonito y una conclusión muy bonita. Así que por lo tanto, Alejandro, muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Muchas gracias, Cristian. Y muchas gracias por tu explicación y por estar con nosotros una vez más, Luis Fran. Muchas gracias, Cristian.